Dios les bendiga, mi gente. Gracias por conectarse aquí en nuestro canal Cambiando Vida. Hoy en una nueva sección de Tome Nota, en donde estaremos tocando el tema de la obediencia. Amén. Junto al pastor Kiri, que nos va a saludar ahora mismo en breve. Y mi persona, Gilbert Sánchez. Pastor Kiri, ¿tiene unas palabritas ahí? Dios le bendiga a todos. Es para mí de sumo placer, de sumo gozo estar nuevamente entre ustedes para discutir, para platicar un buen rato, ¿verdad?, acerca de la palabra. Y en este día de hoy vamos a discutir acerca de un tema que es muy común, un tema que se habla mucho en la iglesia, ¿verdad?, que es la obediencia. Así que estemos atentos porque Papito nos va a hablar no solamente a usted, sino que me va a hablar a mí y al hermano Gilbert también. Amén, amén. Antes de empezar, por favor, si estás viendo este video, suscríbase, dale like, compartan y si tienen algún comentario, alguna pregunta, escríbelo en los comentarios abajo y estaremos viendo y contestando esos comentarios. Amén. También siga la página, le estaré poniendo a la parte de abajo de la iglesia Reca, que es la iglesia donde el pastor Kiri, el Señor lo permitió fundar, y ahí también están dando su servicio live los domingos y también lo puede ver durante la semana. Amén. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema. Y pastor Kiri, ¿qué significa la palabra obediencia? Bien, vamos a irnos por el diccionario, lo que quiere decir obediencia o obedecer. Cuando nosotros hablamos de la obediencia, estamos hablando de acatar la orden de alguien que manda, de alguien que ordena o de algún establecimiento, ¿verdad? Principalmente vamos a poner nuestro trabajo. En nuestro trabajo nos dan ciertas órdenes. Nosotros tenemos que trabajar según lo que estipula la compañía donde trabajamos. Y debido a eso, pues tenemos que acatarnos a esas órdenes que ellos dan. Ya sea las oficinas gubernamentales, ya sea la policía, ya sean los bomberos, ya sea la oficina de nuestro alcalde o el gobernador o el presidente de Estados Unidos, el Congreso, el Senado, lo que sea. Cuando ellos dan unas órdenes y nosotros las acatamos, nosotros las hacemos, nosotros las obedecemos. Eso es lo que quiere decir obediencia. Pero también está la parte negativa. No podemos hablar solamente de la parte positiva, que es la obediencia, y olvidarnos de la parte negativa. La parte positiva es obedecer. La parte negativa es desobedecer, o sea, no acatar esas leyes, no someternos a esas leyes, no cumplir esas leyes. Cuando nosotros hablamos de esto, si nosotros hablamos en el ámbito terrenal, ¿verdad?, en donde estamos viviendo, y nosotros vamos en la carretera, que eso es algo, ¿verdad? Vamos en la carretera, en la autopista tiene un letrero, dice que son 55 millas por hora. Tiene 55 millas por hora y nosotros vamos a 56. Ya automáticamente no nos estamos sometiendo a esa ley, aunque sea por una milla, ¿verdad? Porque dice velocidad máxima. No hay velocidad mínima por ahí, por lo menos estoy hablando de velocidad máxima. No hay velocidad mínima, usted puede ir a 54, a 50, a 45, a 40, lo que sea. Mientras tanto, no haya una velocidad mínima. Pero cuando habla de una velocidad máxima, usted no puede sobrepasar esa velocidad máxima, esa ordenanza que está puesta allí, porque entonces caemos automáticamente en desobediencia y estamos desobedeciendo a las autoridades civiles, ¿verdad? Las autoridades civiles. La desobediencia a Dios es otro cuarto de hora, porque nosotros podemos hablar de desobedecer a los hombres y de desobedecer a los hombres en esta analogía que estamos hablando de la carretera. Pues es una cosa, usted puede ir a 70, usted puede ir a 80 en zona de 55 millas por hora, puede ir a 100 millas por hora, ¿ok? Pero a usted no le dan un boleto hasta que lo agarran corriendo a esa velocidad, ¿verdad? Usted puede correr por horas a esa velocidad,
Y no es hasta que usted pasa a un policía, el policía tiene el dispositivo que mira a cuánta velocidad usted va, se le va detrás el policía, lo agarró y le dio un boleto porque ibas a 100 millas por hora en zona de 55 o ibas a 70 millas por hora en zona de 55. Entonces, el policía te agarra, entonces ahí es que usted entra en desobediencia, ¿verdad? Porque les piden un boleto. Cuando hablamos de la obediencia a Dios es diferente. La obediencia a Dios es siempre. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos tiene unos atributos, ¿verdad? Que hablamos de eso la otra vez, unos atributos, y es quién es Él. Y Dios es un Dios que es omnipresente, o sea que Él está en todo lugar. Amén. Dios es un Dios omnisciente, esos son atributos de Dios, es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Si nosotros obedecemos, Él lo sabe, y si nosotros desobedecemos, Él lo sabe. No es cuestión, porque a veces no creemos que la obediencia es la obediencia al pastor, ¿verdad? Y a veces, y estoy hablando en el ámbito espiritual, ¿verdad? En el ámbito de que sí, la palabra nos dice que nos sometamos a nuestros pastores, nos dice la palabra, yo no puedo cambiar la palabra, yo tengo que someterme al pastor, ¿verdad? Yo soy ¿cómo se llama esto? Yo soy un miembro de la iglesia local, soy miembro de esta iglesia, tengo que someterme a esas autoridades eclesiásticas, tengo que hacerlo, no es opcional, ¿verdad? Y hay personas que por no someterse, por eso nunca se hacen miembros de las iglesias y están corriendo como, ¿verdad? De iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, porque no quieren someterse, no les gusta el sometimiento. Tan pronto se les dice, mira, no puedes hacer esto, pues arrancan de esa iglesia y se van a otra. Ya el pastor quiere mandarme, quiere meterme en un cajón y decirme lo que yo tengo que hacer. No es eso, es que tenemos que someternos a las autoridades eclesiásticas. Al someternos estamos obedeciendo. Al no someternos estamos desobedeciendo. Es que la obediencia cae en todo lugar, no importa en qué parte del mundo tú te metas. Tiene que haber obediencia porque siempre hay reglas, siempre hay, si no es en el gobierno, en tu casa, como estábamos hablando, la palabra también habla de someternos en los matrimonios unos a los otros. Tanto el hombre someterse a la mujer como que la mujer someterse al hombre. Y entonces someter es obedecer. ¿Ves? Sí. Cuando nosotros hablamos entonces de este tipo de sometimiento, ¿verdad? Tenemos que mirar todo el contexto en cuanto a este sometimiento. La palabra dice que yo tengo que obedecer, ¿verdad? Yo tengo que obedecer a las autoridades, y lo dice bien claro, ¿verdad? ¿Dónde es que lo dice por aquí? Lo dice en Romanos. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando nosotros hablamos del sometimiento, ¿qué es la obediencia? ¿Verdad? Yo me someto, yo estoy obedeciendo. Yo no me quiero someter, yo estoy desobedeciendo. Cuando nosotros nos sometemos a alguien para obedecerle, nos hacemos esclavos de ese a quien nosotros nos sometemos, ya sea de la desobediencia, del pecado que es para muerte, o de la obediencia a Dios que es para vida. Si yo obedezco a Dios, yo tengo promesas de que voy a vivir. Si yo obedezco a Dios, yo tengo promesas de que Dios va a estar conmigo. Si yo me someto, si yo obedezco a Dios, yo tengo promesas de que Dios siempre, siempre, siempre va a estar ahí, no me va a dejar, no me va a desamparar. Esa es la promesa de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de ponernos esclavos o de someternos entonces al pecado, como acabé de leer, ¿verdad? Someternos al pecado, entonces mira, hay muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que mirar entonces que cómo es que nosotros vamos a obedecer, ¿verdad? En la Biblia nos habla de que nos sometamos los unos a los otros, ¿verdad? Si yo me someto, por lo menos, vamos a poner en el ámbito eclesiástico, en la iglesia. En la iglesia tenemos siervos de Dios que Dios ha puesto en autoridad, amén, como lo tenemos afuera. Lo tenemos en lo civil, también tenemos gente que Dios ha puesto. La palabra dice que es Dios el que lo pone. Dios ha puesto a estas personas eclesiásticamente hablando en la iglesia
para que nos dirijan, para que nos instruyan. Tenemos el pastor, tenemos el pastores asociados, tenemos el director o directora de educación cristiana, o director o directora de adoración y alabanza, tenemos el pastor de jóvenes, el pastor de niños, y así el ministerio de mujeres, el ministerio de varones, el ministerio de matrimonio, y así sucesivamente. Hay personas en el ámbito eclesiástico que Dios las ha puesto en autoridad y nosotros debemos someternos a ellos, ¿verdad? De luego tenemos que mirar, ¿verdad? Cuando ellos no están sometidos a Dios, entonces no podemos estar sometidos a ellos y tenemos que abrir la boca. Por eso no es que yo voy ¿quién es este para que yo tenga que someterme? No, eso no es así, ¿me entiendes? Cuando nosotros miramos esto, tenemos que someternos unos a otros. De la misma manera que el director de adoración y alabanza es un siervo de Dios, yo también soy un siervo de Dios. Tenemos que someternos mutuamente. Tenemos que mantener ese respeto mutuo. Tenemos que tener esa conexión con Dios, ¿verdad? Y nos sometemos por el amor de Dios. Amén. Cuando nosotros entonces hablamos de las autoridades civiles, entonces tenemos también que mirar que, como decíamos, la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Yo me someto, yo obedezco, ¿verdad? Pues tiene su recompensa. Yo desobedezco, pues también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare también segará. También tiene su recompensa cada cosa. Entonces, deduzco yo con lo que me dijiste, con lo que acabas de decir, personas que tienen problemas con las autoridades y tienen problemas con el sujetarse y someterse, pues tienen problemas en obedecer. Eso no hay que darle mucha vuelta. Digo, en lo que dijiste, para que entiendan mejor, tienen problemas en obedecer. Si tienen problemas en obedecer aquí en la tierra, ¿cuántos más problemas pienso yo que pueden tener en obedecerle a Dios? Eso es así, ¿sabes? Si la palabra misma nos dice a nosotros, y hablando acerca de esto, la palabra misma nos dice a nosotros, ¿cómo yo puedo decir que amo a mi hermano, que aborrezco a mi hermano, que lo veo todos los días, y que amo a Dios a quien no lo he visto? ¿Sabe? El verso, estoy parafraseándolo porque no me viene el verso a la mente. A Dios que nunca lo he visto, lo amo, ¿verdad? A Dios que nunca lo he visto, lo amo. Sin embargo, a mi hermano que lo veo todos los días, lo aborrezco. Tenemos que tener ese, ¿verdad? Tenemos que someternos. Y si yo no me puedo someter a las autoridades civiles que están puestas por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que quita y el que pone. Amén. Y lo que está establecido en la tierra por Dios ha sido establecido. ¿Cómo yo voy a decir que soy cristiano? No me puedo someter a las autoridades civiles, ¿verdad? Y si no me someto a las autoridades civiles, ¿cómo entonces me voy a someter a las autoridades eclesiásticas? ¿O cómo pues entonces voy a decir que me voy a someter a Dios? ¿Verdad? Si a lo opuesto o a lo establecido por Dios no puedo obedecer, entonces voy a decir que estoy obedeciendo a Dios, quien estableció las leyes eclesiásticas y quien estableció las leyes civiles. Amén, amén. Entonces, entrando un poquito atrás, sé que tocaste el punto de la diferencia entre obedecer a Dios y obedecer la obediencia a lo terrenal, ¿verdad? Ahora, la desobediencia es un poquito más diferente. Bueno, sí, porque recuerda que, número uno, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Cuando en Juan 14:23, cuando el Señor dice esto, le dice esto a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él y él conmigo. Perdón. Cuando nosotros decimos esto, perdóname, dime la pregunta otra vez, que pusiste para traerle no me quiero desviar del tema. Ok, la diferencia entre desobedecer a Dios y desobedecer lo terrenal. Amén. Yo digo, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará.
So, yo voy a obedecer a Dios por amor, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo no obedezco a Dios porque me obliguen, sino que lo obedezco por amor. Yo amo a Dios, so yo voy a obedecer, yo me voy a someter a Él, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, como yo amo a mi esposa, yo voy a obedecerla, yo voy a someterme a ella, ¿ok? Como esposa, como mujer, como sierva de Dios, amén. Aquí no hay eso de yo soy el que llevo los pantalones en la casa y ella es la que se tiene que someter a mí, ella me tiene que obedecer a mí. Eso no es así en el ámbito de un matrimonio cristiano. Los dos tienen que bregar con este trabajo. Ahora, cuando entonces yo desobedezco a Dios, entonces no puedo decir que le amo. Si lo desobedezco, no le amo. Amén. Porque es el que me ama, mi palabra guardará. Y el desobedecer a Dios, pues también tiene su recompensa. El desobedecer a Dios también tiene su paga. El obedecer y el desobedecer a las autoridades civiles también tiene su paga, ¿verdad? Que fue lo que estábamos hablando hace un rato. So, tocamos el punto de desobedecer, ¿verdad? So, entonces, el desobedecer a Dios es lo mismo que el pecado. Bueno, vamos a irnos bien atrás, pero vamos a irnos lo más atrás que podamos, ¿verdad? Que en el principio. Amén. En el principio. So, si nosotros nos vamos lo más atrás que podamos, podemos hablar acerca de la rebelión en el cielo, ¿verdad? Podemos hablar de la rebelión en el cielo. ¿Y cuál fue la rebelión en el cielo? Todos los ángeles estaban sometidos a Dios. Todos los ángeles estaban haciendo la voluntad de Dios, el trabajo que Dios les ordenó. Pero había uno que era rebelde y no se quiso someter, ¿verdad? Y de la rebeldía podemos hablar un poquito más adelante. Exacto. Pero no se sometió a Dios, pecó, incurrió en pecado. Y al incurrir en pecado, mira, tuvo sus consecuencias. Dice la palabra que fue lanzado del cielo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Nosotros miramos cuando habla en Ezequiel y cuando habla en Isaías acerca del diablo, del pecado del diablo y cómo fue echado del cielo, pues vemos que tiene sus consecuencias, es pecado. Ahora, vamos a irnos un poquito más adelante y vamos a irnos entonces en el principio de la creación. Nosotros miramos en el capítulo 1 de Génesis y yo creo que este tema, cada vez que nosotros hablamos de algo, podemos irnos allí a la creación y vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar allí tela para cortar. Cuando nosotros hablamos de allí en el capítulo 1 de Génesis, cuando habla acerca de la creación, Dios crea todo, Dios crea al hombre, y en el capítulo 2 también hay un recuento de todo lo que él hizo, lo podemos ver allí, pero dice que él planta un huerto, ¿verdad? Él planta un huerto, Jehová mismo planta ese huerto, no manda a nadie, no manda a los ángeles, sino que él planta ese huerto y puso al hombre y a la mujer allí en ese huerto y le dio una ordenanza, le dice, labra la tierra, trabaja la tierra, ¿verdad? Y le dice, y dice que plantó dos árboles en el medio del huerto, uno de la ciencia del bien y del mal y el otro de la vida. El árbol de la vida. Y del árbol de la vida él no dice la palabra que dio ordenanza, pero de la ciencia del bien y del mal le dijo, no comas de ese árbol porque a la vez que comas de ese árbol de cierto morirás. Le dio una ordenanza, le dio una orden primero y le dijo no comas. Después le dijo las consecuencias que iba a tener si desobedecía la orden que él le dio. La primera es la orden, la segunda es las consecuencias. El día que comas de él, te dije que no comieras, pero el día que comas de él vas a morir, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo. Cuando nosotros buscamos en la carta del apóstol Pablo, ¿dónde estamos por aquí? Se me fue el verso que tenía. En Romanos capítulo 5, verso 19, Romanos 5, 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, Adán pecó, Adán desobedece la palabra de Dios, desecha la palabra de Dios. Fíjense cómo es esto. Él la desecha, él la echa a un lado. Él no la quiere, entonces en lugar de someterse a la palabra de Dios, toma y se somete a la palabra del mismo diablo. ¿Me entiende? Ahora,
Mira lo que dice el Señor acá. Dice el Señor acá. Dice en Juan, perdón, en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando yo me someto a alguien para obedecerle, me hago esclavo de él. Eso, en palabras cortas, eso es así. Si yo me someto a alguien para obedecerle, pues yo soy esclavo de ese a quien yo me sometí. Me explico. En mi trabajo, yo trabajo 8, muchas veces trabajo 12 horas. Y si el jefe mío, ¿verdad? Yo puedo hacer un trabajo de acuerdo a la paga que ellos me están dando. Puedo hacer un trabajo menos de mi paga, porque ellos me siguen pagando como quiera. Vamos a decir que yo esté a $20 por hora, $15 por hora. Entonces yo estoy haciendo un trabajo específico. No hay para ese el trabajo que yo tengo, no hay, mira, no hay órdenes hoy para trabajarla, además, así que agarra un mapa, por favor, y limpia el área. Yo no puedo decir, no, yo no. ¿Por qué? Porque ellos me están pagando, yo tengo que someterme a eso porque ellos me están pagando. Entonces yo en ese término, quiero que entiendan bien ese término, en ese término yo soy esclavo de esa persona, así que por lo tanto yo tengo que obedecer a esa persona. ¿Me entiendes? Las leyes eclesiásticas, las leyes civiles, es lo mismo. Tengo que obedecerlas. ¿Por qué? Porque al obedecerlas me estoy haciendo esclavo porque estoy obedeciendo esas leyes. Con Dios es lo mismo. ¿Ok? Nosotros somos libres del pecado, pero somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque me someto a la obediencia a Dios para vivir. Si me someto al pecado, voy a morir. Pero si me someto a Dios, voy a vivir. De la misma manera, Adán pecó en el huerto del Edén, desobedece a Dios y se constituye entonces esclavo del diablo, de Satanás. Y al hacer esto, entonces entra en lo que se conoce como la naturaleza caída, que es la naturaleza del hombre, y de ahí en adelante el hombre existe en una naturaleza caída. No somos culpables del pecado de Adán, pero sí cargamos con las consecuencias de ese pecado. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar eso en cuanto a la obediencia, porque si por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, entonces por la obediencia de uno, que ese fue Jesucristo, entonces los muchos van a ser constituidos justos, que no porque seamos justos, porque la palabra dice, y lo dijimos hace unas semanas atrás, que nuestra justicia, en Isaías lo dice, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, yo no soy justo, sino que yo me someto al justo, que es Cristo Jesús, y la justicia de Él es imputada a mí. ¿Entiendes? Porque yo estoy obedeciéndolo a Él. Si yo no lo obedezco a Él, no me puedo constituir justo. E incluso leyendo lo mismo que acabo de leer ahora en Romanos 16, el 17 y el 18 está también dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, que ahí es que vamos ahora, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. Amén. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre esclavo y siervo. Aunque los dos contextos es más o menos lo mismo, pero ¿qué diferencia hay para aclarar un poquito, tú sabes un poquito más de eso? Nosotros podemos hacer una diferencia entre esclavo y siervo. Podemos hacer la diferencia. ¿Okay? Y muchos ponen la diferencia que un esclavo es el que trabaja en el campo y un siervo es el que trabaja dentro de la casa. ¿Verdad? Podemos hacer esa diferencia, pero la realidad es que los dos son esclavos. Los dos son esclavos. Esclavo es tanto el que trabaja en el campo como el que trabaja dentro de la casa, porque tiene que someterse. Hay un sometimiento de esa persona, se está sometiendo a su amo, o sea, el que le da las órdenes. Por eso dijimos al principio que era obediencia, es la acción de acatar la voluntad de alguien que manda. Acatar esa voluntad. Amén. Aún así, mira, buscando la definición aquí en el diccionario,
la palabra hebrea de obediencia es shama, ¿verdad? Que aquí en el diccionario dice que es denotan la acción de escuchar o prestar atención y someterse a la autoridad. No es solamente someterse y eso, es escuchar y prestar atención ya cuando estamos hablando de Dios, es su mandamiento. Amén. Que vamos a ver un poquito sobre eso, que hablamos sobre los mandamientos, porque yo sé que hay muchas personas que dicen, no, que si la ley, que si esto. No, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero Jesús en Mateo 22, de 36 a 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Porque después más adelante dice que Jesús le respondió a esa pregunta y dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. O sea, dejándote llevar de esto. A mí Jesús lo está hablando claro. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. O sea, si tú amas a Dios, ok, tú buscas saber de esa persona. Amén. Amén. Si tú amas a Dios, pues métete en la palabra y empieza a buscar de Él. Porque muchas veces no queremos someternos, no queremos obedecer a Dios, no queremos estar en la cosa de Dios porque no lo conocemos. ¿Ves? Y aún así muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos por ahí. ¿Ves? En vez de nosotros mismos someternos e indagar quién es Dios. Amén. Yes. ¿Ves? Mira, una cosa que nosotros debemos entender en cuanto a esto se refiere. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos, hay mandamientos, si nosotros buscamos en la Torá, ¿verdad? En el Pentateuco, hay mandamientos que no se aplican a nosotros. ¿Por qué no se aplican a nosotros? Pues porque son leyes sacerdotales y demás, pero la ley moral sí se aplica. Amén. Amén. La ley moral sí se aplica. Y cada uno de esos 10 mandamientos que nosotros vemos en Éxodo 20, que habla, el Señor está hablándole al pueblo, ¿verdad? Y le dice en Éxodo 20, cuando lo primerito que le habla es del amor, ¿verdad? De no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tenemos que mirar que sobre todo lo que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios. Es lo primero. O sea, yo puedo amar a mi hermano, yo puedo amar a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi primo, al pastor, al que sea, al vecino, ¿verdad? Lo puedo amar, pero lo primero que tengo que hacer es amar a Dios. Y ya dijimos que el que ama a Dios va a guardar o va a obedecer su palabra. Es lo primero. Y después encontramos los otros mandamientos. Entonces, cada uno de esos 10 mandamientos los podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos. E inclusive podemos encontrar hasta el sábado, porque en Hebreos dice que los que están en Cristo han entrado en su reposo. De la misma manera que Dios reposó de sus trabajos en el séptimo día, cuando nosotros estamos en Cristo ya hemos entrado en ese reposo, ¿verdad? Encontramos cada uno de esos 10 mandamientos, los encontramos en el Nuevo Testamento, pero entonces encontramos algo en el Nuevo Testamento que dice acerca del amor, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos la ley del amor, cumplimos la palabra, la ley del amor, ¿verdad? Y se ve, amarás a tu prójimo, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las dos divisiones que tiene el Pentateuco. Esas son las dos divisiones que tiene. De los 10 mandamientos. Vas a amar a Dios, ¿verdad? Vas a amar a Dios, y los demás vas a amar a tu prójimo. Porque si tú amas a Dios, entonces no vas a blasfemar,
vas a guardar y todas las leyes que te... Cuando habla acerca del prójimo, si tú no vas a robarle al prójimo porque tú lo amas, ¿verdad? Tú no vas a desearle a la esposa al prójimo porque tú lo amas a él. No, ¿verdad? Todas estas cosas, no vas a levantar falso testimonio contra tu prójimo porque tú le amas. Entonces, estas son las dos divisiones que tiene el decálogo, él tiene los 10 mandamientos. Y entonces vemos que la primera está dividida en el amor de Dios y después en el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, en eso es que viene la obediencia. Entonces, si yo me someto a Dios primero, si yo amo realmente a Dios y yo me voy a someter y yo voy a obedecer a Dios. Amén. Y yo amo a mi prójimo, yo me voy a someter y voy a obedecer a mi prójimo. Y vuelvo y repito, tenemos que hacer ese caveat, tenemos que mirar qué es lo que quiere decir ese sometimiento y esa obediencia, ¿verdad? Pero sí, como yo amo a mi prójimo, ¿verdad? Yo voy a respetar a mi prójimo, lo voy a respetar. Me voy a someter a Dios, voy a amar a Dios, me voy a someter a Él, voy a obedecerlo a Él. ¿Ok? Y nos salimos de un tema bien importante y es acerca del pecado. Y es que la desobediencia incurre en pecado. Y dijimos ahorita que, o hace un rato dijimos algo, y es que en las leyes civiles yo no incurro en transgresión hasta que no me agarran. ¿Verdad? Yo puedo estar robando toda mi vida, pero el día que me agarran robando, soy pillo. Soy un ladrón. Y ahí aunque haya sido ladrón toda mi vida. Sí, y ahí te ponen la condena de todo lo que hiciste. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Pero con Dios es diferente. Con Dios yo incurro en desobediencia. Puedo estar en mi hogar, puedo incurrir en desobediencia, puedo estar en la iglesia, puedo estar trabajando, puedo estar en la calle. Incurro en pecado cuando desobedezco, porque Dios me ve donde quiera que yo esté. ¿Entiendes? Él es un Dios omnipresente y Él puede verme donde quiera que yo esté. No, y nosotros tenemos con nosotros el Espíritu Santo, que Él es el que no. Es que yo pienso que, mira, y esto yo lo he visto en muchos de los recién convertidos, que es que entran en eso, en ese, tú sabes, en ese deseo de buscar. Pero siempre, ok, digo siempre porque hasta ahora no me he encontrado con uno que no haya hecho eso. Se ponen a buscar lo que no debemos hacer. No sé si eso es que atrae más a la persona, pero yo escuché un predicador que decía, si nosotros nos podemos buscar, nos ponemos a buscar, y ahí es que vamos a entrar sobre el amor de Dios, sobre la obediencia. ¿Sabes? Si nosotros amamos a Dios, nos podemos a buscar lo que debemos de hacer. No hay break para lo que no debemos de hacer. Es que hay veces la gente se enfoca en las cosas equivocadas. Exacto. Nos enfocamos en lo negativo en lugar de enfocarnos en lo positivo. Y es como cuando nosotros, la analogía esta del vaso medio lleno y medio vacío, ¿verdad? Alguien toma un vaso y está a media capacidad el vaso. Entonces una persona que es optimista ve el vaso medio lleno. Pero entonces el que es pesimista ve el vaso medio vacío, ¿verdad? Pero están viendo lo mismo. De la misma manera, nosotros como cristianos, hay tantas cosas que nosotros como cristianos podemos hacer. Ahora que estamos en Cristo, hay tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que si nosotros nos enfocamos en las cosas que podemos hacer y las hacemos, entonces no hay lugar para las cosas que no podemos hacer. Es como yo digo, y lo dijimos ahorita, nosotros amamos a Dios, pues vamos a guardar sus mandamientos, punto y se acabó. Eso es de ahí. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra va a obedecer. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay tantas cosas tan hermosas, tanta ratificación, tanta recompensa cuando nosotros amamos a Dios, que no hay lugar para entonces yo pensar en las cosas que no puedo hacer. Pero si yo me meto a la iglesia, ese es el asunto, ese es el problema. Ya dijiste algo negativo. No es meterte a la iglesia. Porque si yo me meto a la iglesia se puede meter cualquiera. No. Entonces es entregarle mi vida a Cristo, someterme a Él. Y al yo someterme voy a guardar sus mandamientos, voy a obedecer su palabra. Y el Señor tiene un mundo para mí.
Tiene un mundo completamente para mí. Pero cuando lo vemos desde el ámbito terrenal, pues yo no me meto a la iglesia porque cuando yo me meto a la iglesia no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto, porque entonces estás mirándolo desde el ámbito terrenal. Pues seguro, en lo terrenal pues no vas a poder hacer muchas cosas porque entonces el amor de Dios que tú tienes no te va a permitir, ¿verdad? Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo primero. El Espíritu que está en mí da testimonio al Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Yo soy un hijo de Dios. Ya yo acepté a Cristo como Salvador de mi alma. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vamos a hacer cosas malas, porque ahí es que incurre, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pensando. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué? Porque son cosas malas. Por eso es que no puedes hacerlo. Pero cuando yo me convierto completamente a Cristo y cuando yo me someto a Él, el mismo espíritu que está en mí me va a decir, cuando voy a hacer aquello malo, me va a redarguir y me va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Y mire, y podemos estar hablando de esto un buen rato, como he dicho otras veces, porque hay muchas experiencias que el Señor nos ha dado en cuanto a esto. Y por eso es que yo digo que es tan difícil, para que un cristiano se vaya al mundo, es tan difícil. Cristiano de verdad. Sí, es que, y yo veo que la gente dice, mira, fulano se fue al mundo, fulano se fue al mundo. Lo más probable es que estaba en el mundo hacía tiempo. Estaba en el mundo hacía tiempo. Lo que pasa es que ahora fue que se vino a saber. ¿Me entiendes? Porque uno no se va al mundo de un día para otro. Uno no deja los caminos del Señor un día para otro. Eso es algo progresivo, ¿verdad? Es algo progresivo. Regresando nuevamente a la obediencia y a la desobediencia, nosotros al obedecer a Dios, que lo hacemos por amor, como yo amo a mi papá, yo voy a obedecer a mi papá. Y no voy a tener tiempo a desobedecerlo, porque es que yo lo amo. Yo no quiero ofender a mi papá. Yo quiero que mi papá me vea con agrado. Yo creo que cuando él me dé una orden, y yo me acato a esa orden que él me da, él me mire con agrado y me dijo, ese es un hijo obediente. Yo amo a Juan porque Juan es un hijo obediente. Cuando yo le digo las cosas a Juan, muchas veces a él no le gusta lo que le digo, pero es un hijo obediente y se somete. ¿Entiendes? De la misma manera es con Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, hay veces que Dios nos manda a hacer cosas que realmente no nos gustan. Y esa es la realidad de la cristiandad. Esa es la realidad. Dios nos manda a hacer cosas que muchas veces no nos gustan. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo bien claro en la palabra. Y es cuando Cristo estaba en el Getsemaní. Cuando Cristo está, él mismo sabía que él vino a esta tierra con ese propósito, ¿verdad? De morir. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento y la palabra nos dice que él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la palabra, ¿me entiendes? Nosotros entendemos esto, nosotros entendemos la palabra, y cuando Cristo viene a esta tierra, él mismo sabía, y él lo dice, voy a llegar a Jerusalén, voy a estar entregado en manos de pecadores y demás. Él sabía, pero cuando estaba orando en el Getsemaní, que él dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que lo que él iba a pasar era bien difícil, y él no quería pasar por ello. Por eso se lo dejó al Padre. No se lo dejó en sus manos. Si te es posible, pasa esta copa de mí. Pero después dijo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, yo me voy a someter, yo voy a obedecer tu voluntad. No lo que yo quiero, pues yo no, si me lo dejas a mí, yo no quiero pasar por eso. Pero que sea lo que tú quieras y no lo mío. Lo de Jonás también. Ahí tenemos otro ejemplo. Que Dios lo mandó a Nínive. Él no quería ir para allá. Escuchaba mucho de que porque ahí le mataron los padres, muchas cosas pasaron ahí, era un pueblo pecador. No tengo muy claro en eso, pero sí desobedeció a Dios y se fue para otro lugar. Y ahí fue lo del pez, ¿verdad? Lo que todo el mundo sabemos esa historia del pez, eso nos cuenta desde chiquito. Y entonces cuando él fue hacia Nínive, se arrepintió toda la ciudad. Así. Porque muchas veces queremos entender, y ahí que va la próxima pregunta. Muchas veces queremos entender todo lo que Dios
Porque yo creo que eso ya está en la mente de nosotros. Queremos entenderlo todo. Es como un niño que quiere preguntarlo todo. Y hay cosas de que el niño no tiene que saber. ¿Ok? Él simplemente pues tiene que obedecer la orden que da sus padres. Amén. Y es lo mismo con nosotros. ¿Qué importancia, Pastor Kiri, qué importancia tiene el obedecer de buena voluntad en lugar de hacerlo en mala gana? Wow. Aquí entramos en un punto bastante profundo y entramos en el punto del amor, ¿verdad? Que fue lo que estábamos hablando hace un rato. Yo obedezco a Dios por amor, ¿verdad? De la misma manera que hablamos un rato acerca del Getsemaní, Cristo se sometió al Padre por amor, se sometió a Él. Y yo de la misma manera voy a obedecer por amor. Y muchas veces nosotros, como dije anteriormente, no nos gusta lo que Dios nos manda a hacer. No nos gusta porque va en contra de nuestra voluntad. ¿Verdad? Pero bien claro en la palabra nos dice a nosotros, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo voy a negarme a mis deseos, a mis anhelos, los voy a echar a un lado por entonces acatar la voluntad de Dios, acatar los mandamientos de Dios, a obedecer a Dios. Entonces, en ese amor que yo le tengo a Dios, yo voy a obedecerlo y lo voy a hacer por amor. Ahora, muchas veces nosotros, aunque no entendamos el propósito de Dios, hacemos las cosas aunque no entendamos el propósito de Dios. Y no quiero irme muy lejos de la pregunta, pero sí tenemos que entender que hay veces que Dios nos dice algo y nosotros no entendemos el final o cuál va a ser el resultado de esto que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros miramos en el Antiguo Testamento como Dios le dijo al profeta, vete y búscate una mujer pecadora y cásate con ella. Y él se casó con una mujer que era una prostituta, ¿verdad? Eso hay muchas otras cosas que podemos hablar, ¿verdad? Pero él no entendía el propósito de eso, por así decirlo, ¿verdad? Y después Dios le mostró el propósito del por qué él se casó con esa mujer, ¿verdad? Porque sucedieron unas cuantas cosas y él quería que ese matrimonio fuera visto por el pueblo para después decirle al pueblo, de la misma manera que es esto, así son ustedes, ¿me entiendes? Así son ustedes, son unos infieles. Pero también tenemos que mirar otro punto, no solamente la obediencia y la desobediencia, sino mirarlo en la actitud que nosotros obedecemos a Dios. Amén. ¿Ok? Porque yo le he dado a la iglesia esta analogía o esta parábola, si se puede decir así, o esta historia. Y yo le digo a la iglesia, mire, si vamos a suponer que a usted le corresponde limpiar la iglesia esta semana. Y usted va a limpiar, hay quien va a limpiar la iglesia y mientras está con el trapito, con el paño, como usted le quiera llamar, está limpiando las bancas de la iglesia, está cantando, está adorando a Dios, está gozándose y haciéndolo. Y aquí, Dios mío, mira, que los que se sientan en estas bancas sean bendecidos y esté echándole el spraycito, ¿verdad? Y limpiando con ese gozo y con esa alegría, haciendo el trabajo en obediencia y en amor. Pero hay quien llega a la iglesia, le corresponde limpiar la iglesia, entonces obedece pero de mala gana. Y mientras está limpiando, está refunfuñando y está peleando. Mira qué sucio está esto aquí, que estos muchachos dejan las cosas botadas donde quiera, que si esto, que si aquello. Mire, yo prefiero realmente sentarme en una banca de la iglesia que esté sucia y no en una banca de una iglesia que esté limpia, pero que el que la limpió estuvo llamando cuanto demonio había en los aires porque estaba peleando y refunfuñando y haciendo las cosas de mala gana. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros hacemos la buena voluntad de Dios, dice la palabra, dice, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nosotros estamos en esa voluntad de Dios y estamos haciendo las cosas por amor, y yo estoy haciendo esto porque papito Dios me dijo que lo hiciera, porque como yo lo amo, yo lo voy a obedecer y yo no voy a pelearle a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos llamando todas las bendiciones que Dios tiene para mí, están cayendo sobre usted en esa obediencia. Están cayendo sobre usted en esa obediencia, ¿verdad?
Pero si nosotros entonces estamos obedeciendo de mala gana, aunque lo estamos obedeciendo de mala gana, Dios no se agrada de eso. No se agrada, ¿me entiendes? Y eso lo vemos en Caín y Abel, lo vemos de esa manera. El Señor le dijo, si hicieres bien, no serás recompensado con todo esto, el pecado está a la puerta y a ti será tu deseo y tú te vas a enseñorear de él. O sea, Abel hizo las cosas de buena gana, Caín lo más probable es que hizo las cosas de mala gana. Si no haces bien, no serás recompensado, eso fue lo que dijo el Señor. O sea que Abel lo estaba haciendo bien, pero Caín lo estaba haciendo mal y lo hizo por su cuenta. No porque no supiera o tuviera desconocimiento de ello. Él lo hizo por su cuenta. Amén. Amén, amén. Amén, me quedé ahí enfocado en lo que estaba diciendo. Aleluya. Pero eso es así y ahora hay un punto muy importante que tocaste ahorita más adelante en el podcast, que fue el pastor, la autoridad, ¿verdad? De la iglesia, los líderes y todo eso, ¿verdad? Entonces, el obedecerlo a ellos, que mucha gente dice, no, porque yo obedezco a Dios, pero yo no tengo que obedecer al hombre. Pero si es, ve para donde yo voy. O sea, el obedecer a un pastor, obviamente el pastor tiene que estar lleno de Dios. Amén. Y el obedecer a un pastor es también como si estuviera obedeciendo a Dios. Fíjate una cosa, varón. Fíjate una cosa. El mismo apóstol Pablo dice bien claro. Dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Verdad? Y muchos así dicen, yo no me atrevo a decir esas palabras que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no podemos decirlas? ¿Por qué es tan difícil yo poder decir esas palabras? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Ok? O sea, que el apóstol lo que le estaba diciendo, si nosotros hacemos una hermenéutica bien clara de esto, le está diciendo, ustedes me imiten a mí mientras yo estoy imitando a Cristo. ¿Verdad? Mientras yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí, porque al imitarme a mí, yo estoy imitando a Cristo, es una cadena. Ahora, si yo no estoy imitando a Cristo, no me imiten. ¿Verdad? Que esa es lo recíproco de esta frase. Cuando yo digo, yo me someto a Dios, pero no me someto al pastor. Pero si el pastor fue establecido por Dios. Amén, amén. No fue establecido por Dios. No dice la palabra sometados a vuestros pastores porque ellos son los que velan y van a dar cuenta por usted. No, y tú decidiste ir a esa iglesia. ¿Sí? ¿Entiendes? Eso es lo que muchas veces a mí no me cuadra. No hay manera de que me cuadre eso. ¿Verdad? Y llevamos ya en esto tantos años, mi hermano. Y yo le digo una cosa. Hemos pasado por muchas personas y por muchos hermanos y por muchas situaciones que le enseñan a uno. Y sí, dice, no, yo me someto a Dios, pero no me someto al pastor. Pues mira, realmente no te estás sometiendo a Dios porque no estás obedeciendo la palabra de él. Y él dice que te sometas a tu pastor. No me digas que estás obedeciendo a Dios si tú no quieres someterte a tu pastor. Oh, y otra cosa que dijimos al principio, el someterse es obedecer. Amén, amén. Ok, voy a seguir. Sí. Ese es el asunto, ¿verdad? La obediencia. Yo obedezco a Dios, pues el que me ama va a obedecer mi palabra, va a guardar mi palabra, que eso es lo que quiere decir. El que me ama va a guardar mi palabra. Y si Dios te da una orden y la orden es sométete a tu pastor. No, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a mi pastor. Yo me someto a Dios, pero no me someto a mi pastor. Pues no seas mentiroso. No te estás sometiendo a Dios. Te estás sometiendo a Dios tal vez a medias. Pero Dios, una cosa que es a medias, no sirve, no trabaja. Vomita. No funciona. Sí, ¿verdad? Es como dice, una verdad a medias es una mentira completa. Exacto. Cuando nosotros decimos que me someto a Dios, pero no me someto al pastor, pues no, mira, realmente no te estás sometiendo a Dios porque Dios dice que te sometas a tus pastores. Y dice más la palabra que nos tenemos que someter a toda autoridad. Si tú entiendes que el pastor es una autoridad y tú no te sometes, y estoy hablando, estamos encerrando esto en el pastorado. Amén. Pero hay muchas otras posiciones eclesiásticas que habla la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, me voy a someter a mi pastor,
me estoy sometiendo a Dios. Porque la palabra de Dios dice que te sometas a tu pastor. ¿Entiendes? Y aún así, en los líderes en cual el pastor tiene la confianza, Amén. que también aplica que, por ejemplo, dicen, no, yo me someto al pastor y a Dios, pero no me someto a los líderes. Entonces, ¿para qué entonces hay líderes en la iglesia? Eso es así. El punto que yo quería traer es, ok, el que te lleva a ti a entender lo que Dios quiere, a entender sus mandamientos, a entender sobre la obediencia, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a entender. No vas a entender, no vas a obedecer. Es más, voy a irme, no vas a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque no, Él es el que nos da entendimiento. Amén. Amén. Y si, por ejemplo, y vamos a ponerlo bien claro, no implica que los pastores no fallen. ¿Entiendes? Pero si tú no te metes en la mente que el pastor puede fallar, ¿okay? El Espíritu de Dios nos da la inteligencia de irnos al pastor. No estoy de acuerdo con esto. Eso no es desobediencia. Esto es simplemente que sentiste en tu espíritu y en tu corazón. Y si el pastor está en el espíritu y en el corazón, lo va a entender también. El pastor, no estoy de acuerdo con esto porque sentí esto y esto y esto. Amén, amén. Y el pastor también tiene que entender. Amén, porque el que va por encima de todos nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Esto estamos hablando de un pastor que puede ser que se le haya dejado llevar por sus emociones o que dejar llevar de él. ¿Qué pasa? Entonces tienen que tener en la cabeza de que pasa, que no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Nosotros estábamos buscando eso. Amén. Aún Pablo lo decía, ¿ok? Aún Pablo no ha alcanzado eso todavía, pero sigo en blanco, ¿verdad? Las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que no quiero hacer las hago. Entonces Pablo está hablando bien claro de que él también cometió sus errores, porque él entendió su humanidad. Es que cuando nosotros actuamos en la carne, una cosa es actuar en el espíritu y otra cosa es actuar en la carne. Amén, amén. Lo que es del espíritu, ¿verdad? Viene del espíritu, lo que es de la carne, carne es, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros actuamos en el espíritu, nosotros vamos a dejarnos llevar por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra bien claro dice que los dirigidos por el espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos dirigir por el espíritu, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas que el espíritu quiere. Obedecemos las cosas del espíritu. Amén. Pero dijiste algo bien claro ahí, Baron, acerca del pastor, y quisiera aclarar algo. Y es que hay veces que somos contenciosos. Amén. ¿Verdad? Hay veces que somos contenciosos. Y en la iglesia también se encuentran unos cuantos de esos, ¿verdad? Que les gustan contender, les gusta discutir, les gusta pelear. Entonces, y no quisiera encerrar esto en el pastorado, pero es como que, ¿verdad? En los líderes también. Pero más en el pastorado, pero porque esa es la figura que después en la iglesia es la cabeza. Cuando nosotros miramos esto y nosotros hablamos acerca de esto, se nos puede corregir, a nosotros como pastores se nos puede corregir, pero no lo hagamos de una manera contenciosa. Amén. El pastor dijo algo o predicó algo o enseñó algo que usted entiende que no está bien. Cuando no reprenda al pastor mientras está predicando o delante de la gente. Amén. Porque usted tal vez dice, no, pues yo se lo voy a decir porque yo tengo que decírselo, con esta no me puedo quedar. Claro. Entonces somos contenciosos, no lo estamos haciendo por amor. Entonces, como yo amo a mi pastor, yo lo amo, yo voy a esperar que él se baje del altar y dice, pastor, tengo que hablar un momentito con usted. Sí, hermano, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo allí aparte. Y aparte allá usted le dice, mira, pastor, usted dijo algo en la predicación que a mí me chocó porque eso como que yo no lo encuentro en la palabra. Ética ministerial. Sí, y ética, eso es ética. Entonces, nosotros, el pastor, vamos aparte. ¿Y qué fue lo que yo dije, hermano? ¿Qué fue lo que yo dije, hermana? Pues usted dijo esto y esto y esto. Y la palabra no me dice eso, la palabra me dice, ay, hermana, mire, gracias por decirme eso. Eso fue lo que yo dije. Pues mire, fue que I misspoke. Yo me equivoqué en lo que dije.
me equivoqué en lo que dije. O también el pastor puede decir, no, mire, hermana, pasa que usted entendió mal lo que yo dije, porque yo estaba hablando de este verso bíblico y este verso bíblico dice esto y esto y esto. Sí, si lo tomamos de esta manera, usted lo mira de esta, pero si lo tomamos bíblicamente acerca de esto, y el pastor tal vez le puede explicar, ¿me entiende? Pero no porque usted escuche que el pastor cometió un error, que yo he cometido un montón en mi vida ministerial. He cometido un montón y se me ha corregido. Y la primera que me corría a mí, mi esposa. La primera que me jala las orejas cuando llego a la casa de mi esposa, mira, dijiste esto y estuvo mal dicho. De la manera que lo dijiste, estuvo mal dicho. Y yo le digo, wow, yo lo dije de esa manera. Ay, pues eso no fue lo que yo quise decir, tú sabes. Pero tenemos que mirar todo eso, ¿sabes? Sí, yo voy a obedecer a Dios y sí, yo voy a obedecer a mi pastor. Eso es de ahí. Estoy buscando un verso bíblico, pero es que no quiero darlo. No quiero, ¿cómo se llama esto? Parafrasear esto, sino que quiero leértelo. Así que mientras tú vas hablando acerca de lo que dijimos, pues yo voy a buscar el verso bíblico, ¿ok? No, lo que acaba de decir, y ahí es que vamos, la actitud. Es la actitud en la que tú tomas las cosas. Porque tú puedes sentarte con el pastor y hablar. Ahora, tú tienes que tener una actitud positiva, una actitud de amor, entendiendo que Dios pone, ¿cómo que se llama eso? En la iglesia pone, cuando está el pastor, los pastores asociados, autoridades eclesiásticas, amén. Y nosotros tenemos que ser obedientes a esas autoridades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque eso es puesta por Dios. Amén. Amén, porque yo he escuchado personas que me dicen, no, porque yo pienso que todos somos iguales. Amén, ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero Dios puso un orden en la iglesia. Amén. Ahora, sentarte con el pastor y tú pensar, ok, pastor, dijiste esto, no significa que le estaba faltando al pastor. Ahora, como usted dijo, si abajo usted viene y se lo dice o se lo dice frente a la gente, pues ya sí le está faltando al pastor porque no es una actitud correcta. Amén. No es una actitud de amor y no estás amando en ese momento al pastor. Wow. Lo estás avergonzando al frente de la gente y yo pienso que la integridad del pastor tú la debes cuidar. Amén. Amén. Fíjate, varón, en Deuteronomio 28, hay unos versos aquí tan lindos acerca de la obediencia y de la desobediencia, y quiero leerlos completos. Son muchos los versos, así que tengan un poquito de paciencia conmigo. Amén. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿verdad? Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová tu Dios juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Alaba la gloria de Cristo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora,
Mire lo que dice acerca de la desobediencia. Hablamos de la obediencia, ¿verdad? Del someternos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice de la desobediencia. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Por la obediencia vienen bendiciones, por la desobediencia vienen maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás enojado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, como con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello por todo el día, y no habrá fuerzas en tu mano. El fruto de la tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti al rey. Lo que está diciendo aquí, lo leen con calma en su casa, aquí en Deuteronomio capítulo 28, te habla acerca de todas las bendiciones que vienen por la obediencia. Todas las bendiciones que vienen por la obediencia, y todas las maldiciones que vienen también por la desobediencia. Tú te sometes a Dios, tienes bendición. Tú no te sometes, entonces vienen maldiciones. Esto es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos tiene sus resultados. El que siembra bueno cosechará bueno, y siembras malo, pues vas a cosechar malo. Así mismo es, y eso aplica en todo. Y entonces, para cerrar esto, Pastor, vamos a tocar un punto que se toca mucho en las iglesias, inclusive evangelistas también lo tocan. El punto sobre el sacrificio y la obediencia. Ajá. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar y ahí vamos a concluir. Te complace Jehová, dice la palabra en 1 Samuel, 15:22. Dice, y Samuel dijo: te complace Jehová tanto en el holocausto, en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová.
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Entonces, para Dios, obviamente el versículo lo dice claro, pero vamos a meternos un poquito profundo en eso. Para Dios es mejor el obedecer que el sacrificio. Vamos a irnos por el contexto de este verso. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de la historia del contexto de este verso. El pueblo de Israel sale de Egipto con toda su gente, Moisés y demás. Y cuando llegan a Amalek, Amalek no los quiere dejar pasar. Les hace frente e inclusive mata a parte del pueblo. Y el pueblo de alguna manera se desvían, llegan a la tierra prometida, y estando ya en la tierra prometida, que ya el pueblo escoge un rey. Y escogió a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, el primero. Entonces dice la palabra que entonces Dios le da una ordenanza, le da un mandamiento a Saúl, lo llama a través del profeta Samuel, y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek cuando saliste del pueblo de Egipto, cómo te hizo frente, ¿verdad? Acuérdate de eso, y quiero que vayas a tierra de Amalek y destruyas todo. ¿Okay? Destruyas todo. Y yo me acuerdo cuando yo salí del ejército, que me hice miembro de una iglesia, que allí fue donde me reconcilié con el Señor y demás. O me sometí, ¿verdad? Porque ya me había reconciliado con el Señor estando en el ejército. Pero allí fue donde realmente me sometí a un pastor. Salí del ejército, llegué allí a New Jersey, a Perth Amboy, y allí empezamos a ir a una iglesia y nos hicimos miembros de una iglesia, ¿verdad? Y me sometí a mi pastor. Y yo me acuerdo que el pastor siempre decía esto, que el alacrán pequeño tiene pezuña, ¿verdad? ¿Cómo era? Tiene aguijón y pica. Uh-huh. Y de la misma manera, yo siempre he visto esto. Cuando nosotros, y hablamos de Sodoma y Gomorra la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de que todos los varones de Sodoma y Gomorra eran homosexuales, si lo ponemos de esta manera, o bisexuales, si hay que decirlo así, ¿verdad? Lo mismo estaban con mujer que con hombre. Uh-huh. Pero tenían esta mala manía todos ellos. Entonces, miramos cómo es que el pecado fue siendo traspasado de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, y de los más viejos hasta los más pequeños allí en Sodoma tenían esta mala maña. Y ahora miramos aquí cómo es que Jehová habla a través de Samuel y dice: vete a Amalek y destruye todo, déjalo todo por maldición, o sea, anatema. Todo va a ser anatema para Jehová, tanto hombres como mujeres, como niños, como las vacas, las ovejas, todo el ganado, destrúyelo todo, porque el pecado se ha arraigado tanto de estos sitios, ¿verdad? Que lo que supura es maldad. Eso es una manera de nosotros mirarlo. Ahora, hay veces que para dar un poquito más del contexto acerca de esto, tenemos que mirar que cuando Dios dice que destruya todo y que destruya hasta los niños, aún los de pecho, oiga bien, un niño, ¿verdad? Un niño cuando muere, sea de una manera trágica o sea por muerte natural, el niño va al cielo. ¿Por qué? Porque es inocente. Y yo creo que con eso aclaramos un punto. Aunque sea que Jehová los mande a destruir a todo ese pueblo, vemos que todo el pueblo fue destruido, pero los que tenían ya conocimiento del bien y del mal fueron al infierno, y los demás que eran inocentes van al cielo. Eso es claro. Bien, pero ahora una cosa que queremos decir. Pues va Saúl con todo su ejército, llegan hasta Amalek y destruyen. Pero, oyendo la voz de Dios, que Dios le dijo: destruye todo, mata todo, sea anatema todo, es maldito todo. Él tomó al rey de Amalek, a Agag, lo tomó como botín de guerra. Eso es algo que los reyes de antigüedad acostumbraban a hacer. Mataban a todo el pueblo, pero al rey lo llevaban como un esclavo para decir: mira cómo sometemos estas naciones, ¿verdad? Los romanos hacían lo mismo, los griegos hacían lo mismo. Y pues Saúl, siendo rey, hizo lo mismo, sabiendo que Dios le había dicho que destruyera todo.
no solamente le perdona la vida al rey, sino que también dice que mató, guardó ovejas, y guardó cabras, y guardó vacas, y supuestamente para sacrificarlo a Jehová. Jehová nuevamente le habla a Samuel y le dice, vete, porque Saúl me ha desobedecido. Y estoy parafraseando para no quedarnos en los versos. Samuel llega donde Saúl y Saúl le dice, bendito de Jehová, ¿verdad? He hecho la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, pero ¿cómo es que cumpliste la palabra de Jehová? Y que tú estés mugido de vacas que yo oigo y balido de ovejas. Dice, no, espérate, porque lo que pasó es que nosotros entramos allí y destruimos, pero le dimos la vida, le dejamos la vida al rey y el pueblo pues guardó de lo más gordito, de lo más lindo para hacer sacrificios a Jehová tu Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vemos el verso bíblico acerca de que Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Vamos a contextualizar lo que acabamos de leer. Vamos a contextualizarlo. A veces nosotros somos desobedientes y pensamos que por traer una buena ofrenda a la iglesia nosotros cumplimos con Dios. Sin embargo, somos unos desobedientes. Predica. Entonces nosotros, para crear una paz mental, ¿verdad? Para crear una paz mental, nosotros sacamos la cartera y le damos una buena ofrenda al Señor, y con eso creemos que aplacamos la ira de Dios, pero seguimos siendo desobedientes, ¿verdad? Y por eso es que aquí dice acerca del sacrificio, y no voy a tomar el sacrificio, vamos a tomar el sacrificio como es, y es como ofrenda, ¿verdad? Aquí la Biblia dice los sacrificios son ofrenda a Jehová, ¿verdad? Y a veces nosotros ecualizamos el sacrificio con levantarte temprano o con ir todos los días al culto, a los cultos y demás. Esos no son los sacrificios de que estás hablando. Eso no es los sacrificios que estás hablando. ¿Ok? Yo ir hay culto todos los días en la iglesia, pues yo tengo que ir todos los días a la iglesia porque hay culto todos los días. Y aunque eso es un sacrificio, porque sacrificamos de nuestro tiempo para ir a la iglesia a adorar, pero ese no es el sacrificio que está hablando aquí. El sacrificio que está hablando aquí es la ofrenda, ¿verdad? Porque era para matar a estas víctimas como ofrenda a Jehová. Aquí la palabra bien claro nos dice se complace tanto Jehová en los sacrificios como el que obedezca la palabra de Jehová. O sea, es mejor traer ofrenda y no obedecer. Eso es lo que está diciendo. Tú traes una ofrenda y tú te crees que con traer una ofrenda entonces ya tú cumpliste con Dios. No tienes que obedecerlo porque traíste ofrenda, ¿verdad? Dice algo más, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Es mejor obedecer, aunque yo no pueda dar una ofrenda, pero yo prefiero obedecer. Dice aquí Samuel hablándole y mire otra cosa, que no queremos entrar mucho en esto, en la profundidad en esto, pero el verso 23 lo dice. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Lo dice el verso 23, lo dice claro. ¿Okay? El pecado de Saúl aquí es la rebelión. Y el pecado de Saúl aquí fue la obstinación. ¿Qué está diciendo? Tú te rebelaste contra Dios. Al tú no obedecer la palabra de Dios, te rebelaste contra Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y no solamente te rebelaste, sino que una vez yo te señalé el pecado, fuiste obstinado. ¿Okay? Te permaneciste en tu estado en lugar de pedir perdón. Mira lo que dice el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Está ecualizando la adivinación con la rebelión. Y nosotros decimos, la adivinación es pecado. ¿Verdad? Porque cuando estamos en las cartas de tarot, cuando estamos leyendo la palma de la mano, y cuando estamos mirando el horóscopo, ¿verdad? Que hay cristianos que les gusta leer el horóscopo. Yo soy cristiano, pero yo veo el horóscopo de vez en cuando. Y usted le pregunta a cristianos, usted le pregunta, hermano, ¿qué signo del zodiaco es usted? No, yo soy Libra. O yo soy Leo. Eso es adivinación, mi hermano. ¿Qué signo de signo? Si eso no, ya usted es cristiano, ya usted no tiene signo del zodiaco. Eso es diabólico.
Cuando nosotros entonces entramos en esto y decimos la profundidad de esto, la rebelión es como la adivinación. O sea, el usted visitar un centro espiritista es igual que la rebelión que usted tiene contra su pastor y contra Dios. Es igualito, no diga que es diferente. Pecado es Porque pecado. si usted, El pecado es pecado. pecado es pecado. La mentira es lo mismo que robar. Sí, sí, sí. En Puerto Rico, cuando yo me criaba, ¿verdad? Yo no he escuchado más este refrán acá, pero cuando yo me criaba en Puerto Rico decían, la mona, aunque se vista de fe, la mona se queda. ¿Verdad? El pecado, no importa cómo usted le dé vuelta, sigue siendo pecado. Aquí Samuel le dice, mira, como pecado de la adivinación es la rebelión. Y como los ídolos y la idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechará para que no seas rey. ¿Entiendes? Si someterse, podemos ponerlo como igual que obedecer. Podemos poner la desobediencia como rebelión. Aclárame eso un poquito, por favor. Bueno, porque si, por lo que estábamos hablando de, porque ahí Saúl desobedeció a Dios, todas sus ordenanzas. Y Samuel le estaba diciendo que, ok, te rebelaste contra Dios. Eso es así. Por la desobediencia. O podemos decirlo así, que la desobediencia también puede traer rebelión. Es que cuando cuando Dios nos da una orden específica, vamos a salirnos un momentito del ámbito espiritual. Vamos a salirnos del ámbito espiritual. Y vamos entonces a irnos al ámbito secular. El jefe suyo de su trabajo le da una orden. El jefe suyo de su trabajo le está pagando porque usted está trabajando 8 horas, le está dando tanto la hora. Y él le da una orden. Y usted por sus propios pantalones, usted dice que no va a hacerlo. Usted se está rebelando contra ese jefe. ¿Es lo mismo entonces con Dios? Exactamente, eso es lo que quiero traer. Bueno. Que cuando Dios nos da una orden a nosotros y nosotros no acatamos la orden y queremos hacer lo que nosotros nos venga en gana, entonces nosotros nos estamos rebelando contra la palabra de Dios y contra las ordenanzas de Él. Podemos ponerlo como igual, porque ahora mismo el desobedecer a Dios, el andar en pecado, desobedecer a Dios. Si tú no sigues mis mandamientos, pues estás desobedeciendo a Dios. O sea, no estás siguiendo sus mandamientos porque no te da la gana. Estás en rebelión. Estás en rebelión. La desobediencia trae rebelión. Es rebelión. Eso es así. Y el obedecer es someterse, sujetarse. Y la desobediencia es rebelión. Que era la manera mira, por ejemplo, en los mismos ejemplos que pusiste sobre la ley terrenal. Te comiste un pare. Es porque no te dio la gana de ser el pare ahí. Yes, eso es así. Entonces te rebelaste contra las leyes que son establecidas. Sí. Te fuiste, ya. Es lo mismo. No me voy a someter, no voy a hacer esa ley. Amén. Lo que pasa es que el cristiano quiere poner las cosas tan lindas, quiere poner las cosas tan bonitas, que muchas veces lo que hacemos es que le pasamos la mano al pecado, ¿verdad? Mire, si Dios le dice esto y usted hace aquello, y que eso fue lo que hizo Saúl. Dios le dijo, haz esto, no voy a hacer lo que Dios me dijo, yo voy a hacer lo que yo pienso que está bien, ¿verdad? Eso es rebelión. Te estás rebelando contra la palabra de Dios, número 1. Y número 2, cuando se te señala el pecado, cuando Dios levanta un siervo, una sierva de Él, o cuando el pastor está predicando, o el predicador, no tiene que ser el pastor, el predicador está allá arriba en el altar y está predicando y está hablando de eso, porque Dios le dio palabra para que hablara de eso. ¿Cuántas veces no ha sucedido, mi hermano? ¿Cuántas veces no ha sucedido? Uno no sabe lo que está sucediendo en la congregación, pero Dios le da palabra y al final de la predicación viene alguien y se acerca, pastor, el Señor me habló hoy por la palabra que usted dio, por esto y por esto. Y usted dice, wow. Entonces está la corrección, cuando acepta la palabra, cuando acepta cuando Dios te está hablando, ese es el obedecer también. Amén. Eso es humillarse. Eso es más que un sacrificio, eso es más que sacrificarte, como ponerlo como
que es un sacrificio también. Es más que tú levantarte y ir a la iglesia, es más que tú levantarte, es más que tú ofrendar lo que quieras ofrendar, es más que cualquier otra cosa, el obedecerle a Dios. Dios lo que quiere es que lo obedezca. Amén. Pero fíjate, sí, es que el profeta va un poquito más allá, ¿ok? Va un poquito más allá. Y él dice, te rebelaste contra Dios, ¿ok? Te rebelaste contra Dios, ¿verdad? No hiciste lo que él te dijo, hiciste lo que te vino en gana. No me digas que hiciste la voluntad de Dios, porque hiciste lo que te vino en gana. Lo que tú deseabas hacer, eso fue lo que hiciste. Es lo primero. Y número dos, después que te señala el pecado, fuiste obstinado, ¿verdad? Como decimos, te trancaste en tu posición y decís, no, yo más bien hice la voluntad de Jehová. Yo hice la voluntad de Dios. Dice, y el profeta entonces ecualiza los dos y dice, mira, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos, idolatría es la obstinación. O sea que tú estás tan mal cuando te rebelas contra los mandamientos de Dios. Cuando tú te rebelas en contra de lo establecido eclesiásticamente, estás tan mal como si te fueras a un centro espiritista. Y cuando eres obstinado en tu posición, estás tan mal como si te estuvieras arrodillando delante de un ídolo. Es lo mismo. Porque pecado es pecado, punto y se acabó. Amén, porque no es la primera vez, como habíamos hablado, no es la primera vez que lo hace. Entonces, muchas veces, para terminar ya, muchas veces estamos como que, ok, Dios no lo dejó pasar ahora, Dios no lo dejó pasar después. Entonces, cuando el Señor pone la vara, como decimos, cuando el Señor pone el stop, entonces Dios es malo. Dios es esto. No, por culpa de Dios. Le echamos toda la culpa a Dios. Brother, si Dios te lo está diciendo hace rato. ¿Ves? Amén. Pero ahí, ya para concluir, podemos concluir que el someterse, el sujetarse a Dios, trae la obediencia, es obedecer a Dios. Amén. Amén. Si tú amas a Dios, tú lo obedeces. Amén. ¿Tú quieres saber en qué tenemos que obedecerle a Dios? Primero, antes de meterse en la palabra, métese con el Espíritu de Dios. Amén. Que Él es el que te va a iluminar la palabra, porque no, como había dicho al principio, rápido queremos meternos a buscar qué es lo malo. No, brother. Métase con el Espíritu de Dios y Él le va a decir. Pero fíjate una cosa, Baron, y quiero decir algo. Sé que ya estamos terminando en el capítulo 17, verso 29 al 31 del libro de los Hechos. Dice de la siguiente manera. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, o sea, ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, que ahora, número uno, el obedecer a Dios ahora es arrepentirte de tu pecado, es reconocer quién tú eres. En este punto que estamos hablando aquí, reconocer que le hemos faltado a Dios, que hemos pecado contra Dios, aceptarle a Él como Salvador de nuestras almas, humillarnos delante de Él para que entonces Él nos perdone. Ahí nos estamos, ahí nos estamos sometiendo a Dios. Es lo primero. Nos estamos sometiendo a Dios. Y al nosotros someternos a Dios, como dijiste hace un ratito, pues mira, nos sometemos a Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas. Entonces ese Espíritu de Dios, dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y entonces Él nos va a revelar lo que está escrito en la palabra. Amén. ¿Qué es lo que estabas diciendo hace un rato? Dios pasó por alto los días de tu ignorancia, ¿verdad? Dios no, ¿cómo decimos? Dios no va a tomar en cuenta, una vez tú te arrepientes, Dios no va a tomar en cuenta todos esos años que tú estuviste perdido haciendo esto, haciendo aquello, en rebelión, en obstinación contra Él, en la desobediencia. Ahora Él manda que todo el mundo se arrepienta. Como Él ordenó, ¿qué fue lo que dijimos al principio que era la obediencia? Es someternos a la voluntad de alguien que ordena. Y Dios, que es
la máxima autoridad sobre lo terrenal, sobre lo civil y sobre lo divino. Dios es la máxima autoridad y Él está mandando que todo el mundo se arrepienta. Si tú no quieres arrepentirte, entonces estás en rebelión contra Dios. Amén. Lo dicho eso, gracias Pastor Kiri por compartir esta sección. Hasta yo mismo me he quedado ahí pegado. Vamos a concluir esto. Les esperamos el próximo podcast, que va a ser para el próximo martes. Estaremos hablando de otro tema, que le estaremos dándole información en las redes. Vuelvo y recargo, si vieron este podcast, les gustó, suscríbase, comenta, dale like, y que esta palabra le llegue a todo el mundo, que es el propósito. Amén. La palabra llega a todo el mundo. Al final no hay excusa de que la palabra no ha sido predicada. Yes. Yo pienso que esta es la voluntad de Dios, de que todo el mundo predique el evangelio a todas partes. Ya esto es una plataforma en que podemos hacerlo, en lo que muchos años atrás no había. Ahora lo hay y tomamos ventaja sobre eso. Váyanse al Facebook de la iglesia Reca, donde el fundador de esa iglesia, que Dios lo permitió, fue el Pastor Kiri, y que están ubicados allá en Indiana, y dan unos servicios tremendos, unos servicios buenos, donde la palabra de Dios también es predicada y el Espíritu de Dios fluye, hay cánticos, y ahí lo pueden ver. Amén. Dentro de pronto estaremos en un viaje misionero hacia Honduras. Tengan eso en oración para que el poder de Dios se manifieste allá y que las almas sean salvadas, que podamos cumplir con lo que Dios quiere que cumpla con nosotros allá, y que sea para bendición tanto para nosotros como para las personas allá. Amén. Fíjate, Baron, y tenemos cuando vayamos a este viaje misionero a Honduras, tenemos una agenda bastante cargada, y realmente a esto nos llamó el Señor, a esto nos llamó Dios, y queremos hacer la voluntad del Señor. Vamos a estar dando conferencias, vamos a estar predicando en diferentes iglesias, y vamos a tener una campaña en el parque. Así que pónganos en oración para que desde ya pues el Señor vaya abriendo las puertas del cielo. Amén. Derrame bendición sobre aquel lugar que se llama Monte de Bendición, que vaya tocando las vidas, que vaya rompiendo cadenas y quebrando yugos, para que las vidas escuchen la palabra y se conviertan de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Como dije anteriormente, vamos a estar entrando en varias escuelas llevando el mensaje. Vamos a repartirle nuevos testamentos a los estudiantes. Vamos a estar repartiendo alimentos también a diferentes familias. Así que ore para que este viaje sea una bendición y que el Señor se glorifique, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor y no para la gloria del hombre. Amén, amén. Pastor, si quiere despedirnos con una oración para así concluir este segmento y que sea para bendición. Amén. Amén. Oramos. Padre bueno, Señor nuestro, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu trono, glorificándote y adorando tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú todo lo puedes, Señor amado. Oh Dios del cielo, que esta palabra que hemos hablado a través de las redes en esta hora sea de bendición a todo aquel que oye, Señor amado, que entendamos, Dios mío, lo que realmente es la obediencia, que es lo que tú pides de tu pueblo. Bendice, Señor amado, a cada vida, bendice a tu siervo, el hermano Gilbert, Señor amado, que tiene este podcast, Dios mío, y sigue ayudándole y fortaleciéndole para que tu palabra a través de las redes sociales, no solamente de esta, sino de todos aquellos que llevan tu palabra a través de las redes sociales, llegue a donde tiene que llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi gente, Dios les bendiga. Dios me lo guarde.